Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera reunión del ciclo de charlas que el Instituto Superior de Estudios Religiosos, ISER, organiza en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, con la idea de vincular algunos diferentes problemas científicos o cuestiones que hacen a la ciencia con los conceptos religiosos, las prácticas religiosas, nuestras tradiciones de creencias. Hoy tenemos el gusto de presentar a dos personas, Clara Cortázar y Enrique Wickersbacher, que pertenecen a la iglesia de parroquia San Martín de Tours de Buenos Aires, que es una iglesia ortodoxa latina, que depende de un pastor, de un obispo, Monseñor Martín de Marsella, y que en su trayectoria tienen también un instituto, San Ireneo, de estudios, además de estudiar sobre todo a los padres de la iglesia y a la tradición de la propia iglesia latina ortodoxa, que tiene sus orígenes en la iglesia ortodoxa rusa. Además de eso, se ocupan de cuestiones muy importantes, actuales, como por ejemplo la ecología, y precisamente hoy nos van a hablar sobre un concepto que ha manejado el pastor de la iglesia, el pastor central, el obispo, Monseñor Martín, en unas conferencias que ha dado de tipo internacional, digamos, en las que tuve el gusto de asistir por Zoom, sobre ecología. Justamente se llama Hacia una ecología integral. Dado que son dos, pregunto quién quiere comenzar, quién quiere seguir, es totalmente libre para presentar estas ideas de Monseñor Martín en seguimiento de otros pastores anteriores y presentarnos esta propuesta. Sí, voy a hablar yo sobre... Muy bien, entonces te escuchamos, respondemos Enrique. los dos. Presbítero de la iglesia. Buenas tardes. Desde 1989, el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, primero a través del Patriarca Demetrio y luego hasta hoy a través del Patriarca Bartolomé, trata de hacer oír su voz para alertar sobre los peligros de una explotación irracional e inescrupulosa de los recursos naturales. Ellos agregaron al calendario de las iglesias orientales una fiesta nueva, la fiesta de la salvaguarda de la creación, y la fijaron en el inicio mismo del año litúrgico bizantino, que es el 1 de septiembre. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, rindió tributo a quienes fueron sus pioneros y que contribuyeron a sensibilizar a los cristianos ortodoxos sobre los grandes desafíos del mundo actual. Monseñor Martín Laplaut es obispo de nuestra iglesia ortodoxa francesa, con sus siglas EOF, Iglesia Local de Fe Ortodoxa y Expresión Occidental. Reside desde hace muchos años en el monasterio San Michel, en el departamento del Var, que es el sur de Francia. Es un hermoso espacio, estuvimos con Clara hace un año y pico, de 40 hectáreas, con retamas, arbustos, robles y pinos, donde desde hace un comienzo se hizo una cuidadosa utilización del agua, porque es escasa en esos lugares, y que desde hace apenas un año está inscrito en la red de ecositios. Son estas propiedades reconocidas por el gobierno civil, donde se busca y se practica la preservación del medio ambiente y la recuperación de los bosques originales. El monasterio, ampliando el horizonte de su vocación primera, que es esencialmente la plegaria sicasta, sintió que ese arraigo primordial en la oración y la vigilancia, recordemos velad y orad para no entrar en tentación, entre otros momentos, debía ser también un arraigo en el tiempo de hoy y en la tierra de hoy. En correspondencia con diversos movimientos ecológicos de la sociedad laica,
para acompañar las grandes mutaciones personales y colectivas del presente. Esto fue en enero de 2019. Espacio de vida donde, tal como nos lo enseña la tradición de la Iglesia Ortodoxa, deben conjugarse armoniosamente los diferentes aspectos de la vida de Cristo, en Cristo, hasta en los planos más concretos, relacionados con todos los vivientes de la creación. La permacultura aporta al monasterio técnicas, métodos y perspectivas prácticas para la autonomía y la resiliencia. Junto con otras comunidades de diferentes tradiciones religiosas profundamente comprometidas con la vida espiritual, el Monasterio Femenino Ortodoxo de Solán, Abadía Trapense Católica en Calcat, Centro Espiritual Ortodoxo de la Santa Cruz, Monasterio Benedictino Católico La Pierre Cuivir, La Pierre que Vira, Instituto Budista Karmalin, etc., San Michel du Var forma parte de una red de ecositios sagrados que se definen a sí mismos como lugares anclados en tradiciones auténticas que encuentran en sus mismos fundamentos las motivaciones para encarnar con responsabilidad los valores ecológicos. Creemos que antes de exponer el pensamiento de Monseñor Martin, esta breve presentación es indispensable para comprender que para él la ecología integral no es un discurso ni una disciplina científica o teológica, sino la praxis cotidiana de una vida en que todos los planos se integran de manera coherente y cuyo corazón ardiente es la oración continua. En 2018, en un retiro, nos decía: no podemos dejar de ver que a través de los elementos, a través del sufrimiento del reino animal y de los seres humanos, cada vez más pobreza, movimientos migratorios cada vez más dolorosos, las mutaciones genéticas del hombre aumentado y robotizado, pero también de modificaciones climáticas y de la biodiversidad, la tierra grita. Y Monseñor cita repetidamente una frase que Jean Guiton escribió hace más de 30 años. La humanidad se aproxima a un punto vertiginoso, donde deberá hacer una elección radical entre la metástrofe y la catástrofe, la mutación de las conciencias y el suicidio cósmico. La pandemia actual nos demuestra que la humanidad ya no se aproxima, sino que está en ese punto vertiginoso de elección radical. Tiempos atormentados, pero profundamente bendecidos. Oportunidad única de cambio real. Estamos ante un paso decisivo, una Pascua hacia otra tierra. En lenguaje bíblico, la palabra más apropiada es Apocalipsis, con todo su vigor etimológico, revelación, develación. Entre la negación y la indiferencia, la cólera, la lucidez pasiva, la desesperación, la humanidad vacila, pero un cambio de rumbo abre un escenario de esperanza, una transición de una sociedad de crecimiento autodestructivo, de un mundo viejo que ya está muerto hacia la vida que funda nuestro ser y que en griego se llama logos, con mayúscula. Pero nada puede cambiar si no tocamos el campo de la conciencia y reencontramos nuestras raíces celestiales en una visión antropológica integral. Y Monseñor Martín cita a Lynn Thousand White: más ciencia o más técnica no terminarán con la actual crisis ecológica, mientras no hayamos encontrado una nueva religión o repensado la antigua. A partir de esto, las raíces de nuestro malestar son en gran parte religiosas, y el remedio también debe ser esencialmente religioso, lo llamemos así o no. El cristianismo, sobre todo a partir de la Baja Edad Media y sobre todo en Occidente, puede parecer ambivalente con respecto a la cuestión ecológica. La gran teología de la creación, que desde San Ireneo de Lyon en el siglo II había florecido en los padres griegos a partir del Hexamerón de San Basilio del siglo IV, parecía haberse replegado detrás de una teología de la salvación que ocupaba todo el campo visual del pensamiento erudito y de la piedad popular. Dios salva,
pero salva algo despreciable. El mundo material en su conjunto entró en una zona de sombra y hasta de sospecha. La lucha ascética, de cuya necesidad no se duda, se convirtió a veces en una negación del cuerpo y hasta de la condición sensible del ser humano, que debía elevarse a una contemplación intelectual sin imagen y sin sentimiento. Por supuesto, grandes santos son fulgurantes excepciones a esta mentalidad. San Francisco de Asís, inspirador de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, Santa Hildegarda de Bingen, recientemente canonizada por Benedicto XVI, para nombrar solo a dos muy cercanos al corazón del obispo Martin. La Escritura y los padres parecen apoyarlos en su mirada abarcadora de todo un cosmos poblado de alabanza. Pero antes de hablar de nuestro estado de desorden y caos, debemos recordar que somos seres de belleza insondable. Siguiendo la visión de los padres griegos, Monseñor Martin manifiesta un extraordinario optimismo sobre la naturaleza humana, que en su fundamento y su destino está llamada a hacerse Dios por la gracia. Está llamada a la deificación, la theosis, y que en su estado de salud vive el reencuentro con el Edén, donde Dios dialoga libremente con ella. En Génesis 1:26 se nos dice: Elohim crea al Adán a su imagen, capaz de su semejanza. Debemos recordar la belleza de esta danza divina humana de integración, danza de la vida, del deseo, del amor que funda nuestro ser en las profundidades. Y en el versículo 28 de este relato del Génesis 1 leemos: Elohim los bendice y dice: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, los pájaros del cielo y todos los animales que reptan sobre la tierra. Este versículo fue considerado por los movimientos ecológicos actuales como profundamente antiecológicos, porque se interpreta dominación como una fuerza exterior, una fuerza de sometimiento que permite destruir todo. Esta interpretación totalmente exterior condujo a lo que ocurre hoy, olvidando que esta bendición que Adán ha recibido, Dios los bendice, dice el texto, está dada para crecer, para penetrar en nuestro mundo interior, para dominar, amar y transformar las energías animales interiores, para darlas vuelta y convertirlas en luz, en conciencia. Es una invitación a un trabajo de conquista de estos campos de conciencia interiores, para que ya no seamos esclavos de nuestros animales íntimos, nuestra violencia, nuestra ignorancia, sino que podamos habitarlos en la conciencia y en la luz. Esto es lo que significa la palabra llenar. Llenar de conciencia. Es una acción de conocimiento, de conacer. El gran ejercicio que encontramos en el Génesis es trabajar y guardar. Génesis 2:15. Esta dimensión interior. Todo está ahí. Esto es para recordar que todas las perspectivas de la crisis que vivimos comienzan en cada uno de nosotros. En el mundo interior, todas las pasiones del alma, todos esos cánceres psicoespirituales descritos por Evagrio Póntico o Juan Casiano, esas desfiguraciones, esas perversiones, esas enfermedades del alma multiplicadas por 7 millones de seres humanos, hacen que la tierra quede desfigurada. Y el camino es darse vuelta, que en hebreo se dice teshuvah, en griego metanoia, y en nuestras lenguas conversión. Es la palabra de San Juan Bautista: vuélvete, conviértete. El advenimiento de Jesucristo es, por supuesto, un punto crucial. A través del acontecimiento de la crucifixión y de la resurrección de Jesús, y también de la transfiguración que prefigura ese camino, la materia ya está salvada. El más grande ecologista es Jesucristo. Jesucristo salvó la materia antes del advenimiento de la materia gloriosa, de la materia luz. Todo ha sido salvado en el momento de la resurrección,
y todo fue impregnado por la información de la materia gloriosa, aunque aún no esté plenamente revelado. Hoy debemos trabajar para volver a encontrar este mensaje del Cristo y del cristianismo. El Cristo es el arquetipo de la síntesis, es Él quien une todo, la tierra y el cielo, la materia y el espíritu, lo finito y lo infinito, el tiempo y la eternidad, lo masculino y femenino, arquetipo de la síntesis y de la recapitulación. Él integra todas las funciones, es la materia plegaria, el deseo de la encarnación, la orientación con la plegaria del mundo mineral, vegetal, animal, humano, todo es integrado a través de esta plegaria. Y esto nos lleva a redefinir el tema de la ecología. Veamos la etimología de la palabra ecología. Logía, logos. Eco, oikos, la casa. Como si ontológica, profunda, etimológicamente, la ecología fuera la ciencia y el arte de reavivar, de reanimar, de resucitar el logos en todas las casas exteriores e interiores, macro o microcósmicas. Monseñor Martín propone una aproximación integral a la ecología. Cambiar el mundo, que sería el campo ético y político, programas de acción, legislaciones, constituciones. Cambiar la vida, campo de la práctica, praxis, modos de existencia y de consumo, tecnologías, comportamientos, ecogestos. Cambiar el ser, campo de la conciencia, visión antropológica integral, escuela de vida interior al servicio de la transformación del ser, evangelio, ascesis y vida sacramental, es decir, la vida en Cristo. Ahí encontramos todos los elementos y las herramientas que hacen que la ecología, como dice Fabrice Fardag, sea hoy un lugar crucial de evangelización. Muy bien, muchas gracias. Creo que ahora le toca a Clara, ¿verdad? Su parte. No me toca una parte a mí. Hemos hecho juntos ese texto a través de, porque son prácticamente todas citas de Monseñor Martín. El texto no es nuestro, sino de él. Es decir, que yo no tengo nada especial que agregar. Simplemente abrimos, abrimos el campo y la mirada hacia los comentarios que ustedes puedan aportar. Muy bien, entonces vamos a abrir a más preguntas. Creo que es muy rico lo que se ha dicho, pero también muy breve. Entonces, como yo sí asistí a unas conferencias más amplias de Monseñor Martín, me permito sugerirles que amplíen un poquito más los aspectos concretos que Monseñor Martín mostró como una vía de confluencia entre esta espiritualidad bien entendida sobre la naturaleza y los aspectos que hacen a la atención concreta de los problemas ambientales y que tienen que ver, por un lado, con la ciencia, pero fundamentalmente con la política, con una política científica de manejo de las situaciones. Entonces, les pido una mayor ampliación en ese sentido, cualquiera de los dos, el que quiera. Bueno, si querés, Enrique, ¿puedo decir algo? Bueno, después yo agrego. Ya. De hecho, la síntesis de todo esto está en estas tres dimensiones de las que habló Enrique al final. Cambiar el mundo, cambiar la vida, cambiar el ser. Cambiar el mundo sería justamente estos aspectos de política exterior, de legislación, de programas de acción, que es lo que habitualmente se designa como ecología. Yo tengo dos sobrinos que trabajan científicamente en el campo de la ecología para encontrar soluciones concretas, por ejemplo, para la contaminación del agua, o por ejemplo, para la distribución de la tierra en lugares áridos,
en el Chaco particularmente. Esos serían los programas concretos que no son necesariamente los que la iglesia misma, nosotros como iglesia hablamos, y Monseñor habla como un obispo de una iglesia cristiana, nosotros como iglesia debemos aportar. Es la sociedad laica la que debe encontrar ¿cómo podría decir?, los caminos concretos de soluciones para problemas puntuales. Un poco tiene que ver esto con esta especie de dicotomía de la que hablábamos ayer con Laura, sobre el pensamiento científico o el pensamiento religioso. Y aquí estamos, en qué puede el pensamiento religioso aportar para que este pensamiento científico no siga aislado del resto de las dimensiones del ser humano. Una manera de no hacerlo aislado es pasar de todos estos conocimientos científicos a una praxis, es lo que Monseñor Martin llama cambiar la vida. Es decir, ellos en el monasterio han cambiado su vida, han cambiado la manera de alimentarse, han cambiado la manera de cultivar la tierra, han cambiado incluso las técnicas de preservación del bosque, porque en tanto que ecositio están obligados a preservar solamente las especies naturales y a ir eliminando los pinos, por ejemplo, que no es una especie natural de la región, y cada pino que cae debe ser reemplazado por una de las especies naturales del lugar, es para decirles algunos pequeños detalles. Ellos en ese lugar han debido hacer un enorme trabajo, yo diría, de ingeniería hidráulica para conservar el agua, ayudados por las universidades de algunos lugares vecinos. Es decir, ya no estamos en el campo ni de la política ni de la ciencia, sino directamente del comportamiento cotidiano, de nuestra vida cotidiana, lo que él llama los ecogestos. De cada uno de nosotros puede encontrar pequeños gestos, a veces que parecen mínimos, pero que ayudan a esto. Pongo un ejemplo. Hay un movimiento en Francia que se llama el movimiento Picaflor. El movimiento Picaflor, que está sustentado por un gran espiritual y ecologista llamado Pierre Rabhi, que es muy conocido en Francia. Es un hombre de origen argelino, que vive en Francia desde hace mucho tiempo, y que vive en el campo, en su granja, y que ha desarrollado toda una serie de pensamientos y también de movimientos humanos para hacer notar que el más mínimo gesto tiene su valor. Y cuenta una historia, creo que es árabe o hindú, en la cual se describe un enorme incendio que hay en un bosque, y en ese momento del incendio todos aterrados piensan qué es lo que pueden hacer, y hay un pequeño picaflor que lleva cuidadosamente una gota de agua sobre ese incendio y la deja caer. Y luego vuelve a llevar otra gota de agua y la deja caer. Y los otros animales y los otros seres humanos que lo rodean dicen, ¿para qué haces esto? Si esto no sirve para nada. Y el picaflor dice, yo hago lo que puedo, sabiendo que ese gesto no solamente es simbólico, no solamente es significativo, sino que tiene su valor en sí mismo, aún en lo práctico. Es decir, que nosotros en nuestras comunidades parroquiales, por ejemplo, donde no tenemos posibilidades de la permacultura agrícola o de cosas por el estilo, ¿qué podemos hacer nosotros como para unirnos a esos pequeños gestos cotidianos que ayudan de alguna manera a ir descontaminando nuestro planeta? Evidentemente la raíz de todo para Monseñor Martin, yo no hago más que ampliar lo mismo que acaba de decir Enrique, la raíz de todo es nosotros mismos. La raíz de todo no es cambiar el mundo, no es cambiar la vida, sino cambiar el ser. El ser es nuestro propio campo de conciencia, si queremos hablar en términos, ¿cómo podría decir?, laicos o filosóficos. Y no es la escuela de vida interior es la raíz de todos los gestos concretos y finalmente de todo un pensamiento que puede llevar a realizaciones políticas, legislaciones concretas
que no desfiguren la vida, que no desfiguren el ser humano, que no terminen de desfigurar la tierra, como ya lo hemos hecho, sino que constituyan un resumen, un integral, por eso se llama ecología integral, de todos los aspectos de la vida y del universo. No sé si quedó un poco más claro. Muchas gracias, Clara. Sí, muy interesante esta referencia al picaflor. Yo hago lo que puedo, porque pareciera que esa es digamos, la norma de conciencia de cada uno, ¿no? Hacer lo que cada uno puede desde el lugar en el que está. Exactamente. Ahora, otra cosa que también me gustaría que ampliaran, porque me parece que es importante para el conocimiento de esta iglesia, además de lo que se habló de los sitios en Francia, querría saber cómo ven ustedes o cómo encaran ustedes acá en Argentina, en la comunidad, esta idea de convencer a cada uno de hacer lo que se puede, ¿no? Sí, que esta es la idea, es decir, el cambio personal, pero un cambio personal que se traduzca en acciones concretas que, como bien dijiste, no solamente son simbólicas, sino que también tienen un peso en sí mismos. Es decir, si hubiera millones y millones de picaflores que llevaran una gota, entonces indudablemente apagaríamos el incendio. Si millones y millones de personas dejamos de polucionar con cualquier cosa que sea que nos indique, creo que también la cosa mejoraría. Si no dejáramos caer plásticos en el océano, millones de personas, creo que el océano quedaría bastante más limpio. Quiero decir que hay una idea de que cada uno puede hacer algo, no porque se note mucho lo que uno hace, sino porque uno es una parte pequeñísima pero real en un esfuerzo colectivo. Entonces, me gustaría que nos contaran ustedes desde la práctica en su comunidad cómo encaran estas ideas de Monseñor Martín, del obispo, ¿no? Como primera medida, es muy interesante lo que decís, porque justamente este año Monseñor nos está hablando del trabajo sobre sí mismo, es decir, de la ascesis, el camino ascético. El camino ascético para nosotros es muy importante, no sé si ante todo, pero es muy importante para nosotros la celebración. Aprender a celebrar la liturgia, pero no como una orden que hay que cumplir los domingos, sino celebrar realmente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos enseña para este cambio. No nos olvidemos que tanto San Juan Bautista como el Cristo inician su vida pública con estas palabras: convertíos, es decir, lo que oíamos recién, la conversión. Pero claro, convertido significa muchas cosas ahora. Por lo tanto, la liturgia que indica movimientos y atenciones que no son muy comunes en esta forma de vivir, en esta manera de vivir del siglo XXI, que es la atención, la audición de la palabra, el canto, la atención. Nosotros empezamos diciendo en la liturgia: de pie estemos atentos en silencio. Es decir, de pie es la atención del cuerpo, estemos atentos en la atención del alma, y en silencio es la atención del espíritu. Ahí estamos integrando en una celebración, digamos, al hombre. Ya iniciamos una integración, donde no separamos la política, la economía, o como hoy que se murió Maradona, o bueno, todas las noticias que estamos oyendo todo el tiempo, sino que realmente dirigimos toda nuestra mirada, todo nuestro ser desintegrado hacia Dios. Que eso es un principio después. Después en esta iglesia tiene también un instituto de teología donde aprendemos a leer la palabra de Dios. Es decir, la comprensión de la palabra de Dios es un trabajo que nosotros lo venimos haciendo desde hace 40 años,
Sería muy Entonces, interesante que nos explicaran un poquito más lo que hacen en el instituto, ¿no? Ahora, como estamos prácticamente en los 2 minutos del cierre de esta primera etapa, los invito a que cerremos aquí, dejando entonces abierto para que en el próximo bloque Enrique nos cuente un poco más qué es lo que enseñan en el instituto sobre estos temas que estamos conversando y bueno, habrá supongo otras preguntas, entonces los invito dentro de 5 minutos a volver a entrar con el mismo link en esta reunión. Entonces, hasta luego. Continuamos y con la participación de Enrique que nos estaba explicando cómo funciona el Instituto San Ireneo de la parroquia San Martín de Tours y las actividades que realizan en relación a estos puntos que estábamos conversando. Se me escapó una cosita sobre la liturgia y es nuestra intención profunda de participación. La liturgia nuestra exige una participación, porque no es una celebración de los clérigos, es una celebración de todo el pueblo. Entonces es muy importante la participación, la gente canta, es decir, porque si no, no sería una fiesta, sería una obra de teatro, ¿no es cierto? En el instituto la intención, lo mismo que en la liturgia, es la transmisión. Pero el espacio central de la transmisión no es lo que el hombre piensa de Dios, sino lo que Dios piensa del hombre. Teología no es tratado sobre Dios. Teo es Dios y logos palabra. Es decir, teología es palabra de Dios. Y la teología nos inicia en una antropología, una esperanza que Dios tiene sobre el hombre, que no es el hombre actual. No es el hombre que consume, no es el hombre que destruye la naturaleza, es el hombre que hace un trabajo sobre sí mismo. Por eso los cursos tienen que ver con la liturgia, por ejemplo, para aprenderlo. Nosotros hacemos una liturgia compleja, la tenemos que aprender. Después el instituto nos enseña, tratamos de enseñar y de aprender juntos sobre la palabra divina, sobre los santos, que son los ejemplos que cumplieron con ese hombre al que Dios aspira y al que vamos a llegar finalmente seguramente. Traemos también profesores con conocimientos muy superiores a nosotros, que nos transmiten también católicos romanos, protestantes, es decir, porque también es un trabajo de integración. La integración también tiene que ser de las iglesias. Nosotros tenemos tareas de reuniones interreligiosas, etcétera. Todo ese movimiento de integración es sobre lo que Monseñor estaba hablando. Es un pequeño bosquejo nada más. Clara, seguramente que querés hablar. No sé si quiero hablar, pero quisiera agregar quizá alguna cosa más aproximada a la pregunta que hizo Celina, es que en todo nuestro buscar, nuestra investigación, escucha, audición de la teología, buscamos sobre todo la antigua teología, que está basada en una teología de la creación. De eso se habló brevemente en la exposición que hizo Enrique. Para nosotros, como ortodoxos, es fundamental reencontrar el valor de la teología de la creación, en donde la creación es comprendida, concebida, como un templo donde Dios habita, donde Dios actúa y donde Dios dice su palabra y hace su palabra. Por lo tanto, todo el mundo de la creación y todo el mundo material es una palabra divina. Si el verbo se hizo carne, toda carne se hizo verbo. Y por lo tanto, la valoración del mundo carnal, del mundo corporal, del mundo material, es fundamental. El ser humano no es solamente, o no hay que cuidar solamente en el ser humano un alma que es inmortal, nada más. Hay que cuidar también su cuerpo, y no solamente desde el punto de vista médico, sino porque el cuerpo es templo del espíritu, como lo dice San Pablo.
Y fundamentalmente porque es nuestro cuerpo el que va a resucitar. Es el cuerpo del Señor el que resucitó y no solamente su alma. Y si los cristianos creemos en la resurrección de la carne, es decir, de toda la materia. Por lo tanto, el mundo material, este que debemos salvar ahora que está tan arruinado por nuestros excesos, los excesos del ser humano, hay que salvarlo, sobre todo y fundamentalmente, porque es la obra de Dios y porque está habitado por Dios. No sé si queda un poco más claro este punto de vista. Gracias, Clara. Sí, entiendo que la teología de la creación, bien entendida y no, como decía Enrique, con este exceso del contemptus mundi, ¿no? Del desprecio del mundo que llegó a sus extremos en los siglos XII y principio del XIII, tal vez haya que retomar el pensamiento de los primeros padres que tenían una teología de la creación mucho más rica, más positiva. Me parece que es muy importante, porque me parece que es la línea en la cual la religión cristiana, en cualquiera de sus manifestaciones, puede aportar a esta cuestión de este ambientalismo un poco claudicante de la política y muy complejo para la ciencia. Los seres humanos que somos creyentes, pueden ser científicos, políticos, funcionarios, estamos en una situación en la que a veces necesitamos todos estos aportes. Así que me parece muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? La carnalidad nuestra se inserta en un mundo que también es material y que así ha sido querido por Dios, y a ese es al mundo al que hay que ayudar, ¿no? A una entelequia puramente espiritual que sería ficticia. Quiero preguntar si alguno de los presentes desea hacer alguna consideración, pregunta, pedir una ampliación. Está abierta la cuestión. Bueno, ¿cómo están? A mí me gustaría agradecerles a ambos estas reflexiones, pero además estas concepciones que nos dan que pensar en este mundo que habitamos, que son exhortaciones al cotidiano, ¿no? A este pequeño hacer de todos los días, pero tan grande en la sumatoria de la acción de todos. Este cuidado de la casa común, ¿no? Que tanto pregona en la Laudato el Padre Francisco para nosotros, el Papa. Pero quería retomar estas tres dimensiones de cambio, ¿no? De cambiar el mundo, de cambiar la vida y de cambiar el ser. Y lo pensaba en una perspectiva no política, no religiosa, sino religiosa pero pedagógica, con una implicancia pedagógica, ¿no? Entonces les preguntaba a ustedes, desde sus lugares, si piensan si este planteo puede hacerse extensivo, y sería muy oportuno hacerlo, para pensar y repensar los modos en que científicamente reflexionamos en las escuelas, perdiendo de vista la casa común, ¿no? Aislando la célula para ir a verla al microscopio, pero no ver cómo esto opera en el sistema y en la complejidad en la que habitamos. Bueno, un poco abrir el juego a esto. Sí, también quería comentar que llegó un chat que en relación a esto último que dijo Clara sobre la materialidad y la resurrección, señala que de lo contrario no se entendería la preocupación por la ecología. Así que si también se quiere hacer un comentario a esta idea, ¿no? De que es esencial a la ecología considerar la materialidad, bueno, también está abierto. Ha llegado por chat este comentario. Ya lo veo. No sé si esto quiere decir que hay un acuerdo con lo que dijimos. Es decir, que para nosotros el cristianismo es el acontecimiento fundamental de la resurrección. Y la resurrección es la materia transfigurada. La resurrección es la gloria en la materia. Eso es para nosotros tan central que la fiesta de Pascua es, pero por mucho, la central de todo el año litúrgico. Cosa que no se siente tanto en otras iglesias.
iglesias. Se lo sabe quizá, pero no se lo siente tanto. Pero en las iglesias ortodoxas la centralidad de la Pascua es absolutamente fundamental, porque realmente sabemos que Jesucristo vino a aportar no solamente una salvación espiritual, sino que vino a salvar la carne entera, el mundo material. ¿Hasta qué punto eso es posible transmitir en la enseñanza, en escuelas laicas? Creo que no es tan posible en el lenguaje que nosotros lo estamos diciendo ahora. Pero creo que sí es importante retomar una actitud extremadamente positiva hacia todo lo que sea carnal, inclusive hacia todo el ser humano en su conjunto. Porque el pesimismo del mundo del siglo XX sobre el ser humano sigue transparentando en este siglo XXI. Es decir, que el hombre es una porquería, el mundo es una porquería, ya lo sé, como dice el tango, etcétera, etcétera. Y bueno, y es una porquería, ¿qué vamos a hacer para eso? Cuando todo el mensaje evangélico nos viene a decir que el mundo es una maravilla, porque Dios se ocupa de él. En primer lugar por eso, y segundo porque escrutando el mundo, tal como lo hace la ciencia, no podemos dejar de admirarnos. No solamente la ciencia es una búsqueda de conocimiento de ciertas leyes, debería ser también un deslumbramiento ante lo que es el mundo. Y ese deslumbramiento no se lo siente demasiado. Creo que ese optimismo hacia el ser humano y hacia el mundo creado es posible transmitir a una persona que no tiene un lenguaje religioso. Y que eso puede ayudar a que la Tierra tenga interés, mejor dicho, haya interés en salvar la Tierra, no solamente por una cuestión moral y porque vamos a dejar a nuestros nietos, sino porque la Tierra en sí misma entera tiene un valor. No sé si eso es comprensible, Laura. Perdón, ¿terminaste, Clara? Un segundito. Sí, sí. Manifestar fundamentalmente, cosa que no he escuchado mucho, y es, nosotros hablamos mucho de nuestra fe en Dios, pero oímos muy poco, porque yo no hablo de leer, sino de oír y de escuchar, que la fe que Dios tiene en nosotros. Hay muchos textos bíblicos en los que el Señor nos manifiesta abiertamente la fe que Él tiene en nosotros. Los 10 mandamientos están escritos en un futuro persuasivo. No dice, amar a Dios, no, amarás al Señor tu Dios con todo tu... Es decir, Dios nos está diciendo con el tiempo, lo vas a hacer, porque yo te lo digo, porque yo soy Dios. Haréis cosas mayores aún de lo que estáis viendo, le dice a Natanael, apenas lo conoce el Cristo. Es decir, todo el tiempo, cosa que sobre la que no nos detenemos, es que nosotros tenemos que estar confiados, trabajando sobre nosotros mismos, pero tenemos que estar confiados que si hacemos un trabajo profundo, Él nos va a manifestar que la confianza que Él tenía en nosotros es verdad. Entonces, lo que hay que manifestar es ese, no un optimismo falso, yanqui, etcétera, sino realmente que si Dios tiene realmente confianza en nosotros, esperanza en nosotros, ¿cómo lo vamos a defraudar? ¿No? Yo creo que eso hay que manifestarlo también, como una visión concreta, no es imaginaria, sino vamos a la Biblia y se los leo. ¿Mm? Muchas gracias, interesante esta idea, ¿no? Es decir, Dios espera de nosotros, ¿no? Y confía. Y esto también es un ingrediente para el hombre religioso que lo motiva a hacer un esfuerzo que tal vez sin esa visión, no solo de que él mira a Dios, sino que Dios también lo mira a él, es importante. Quisiera saber si hay alguna otra reflexión o pregunta. Y si no, yo quisiera una última cuestión, pequeña, pero me parece que es importante, en virtud de que ISER es una institución judeo-cristiana de nacimiento, pero abierta a todas las religiones, porque somos un grupo de estudio. Quisiera preguntarles cómo ven
que algo que está intentando el catolicismo ya desde los dos papados anteriores en esta cuestión ambiental justamente. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de integración concreta de personas que sinceramente son religiosas pero están en otras líneas de creencias? Ayer hablamos un poco de esto, también se habló un poco el lunes y sin duda se hablará mañana en la charla de Jaime Bors, así que les pediría brevemente cómo ven ustedes este punto de la posible integración de personas que de buena fe quieren ayudar, pero desde otras visiones religiosas. Yo entonces puedo decir algo cortito para que pues, respondamos los dos. Si nosotros estamos en movimientos interreligiosos, no solamente interreligiosos, y a través de esa experiencia... Sí, ya lo sé, por eso lo pregunto. He visto experimentalmente que la unidad, hay una cierta unidad entre el pensamiento interreligioso y que tiene que ver con la parte más mística, más espiritual, menos conceptual. Ahí hay un lenguaje mucho más común de lo que pensamos. Por ejemplo, pequeño ejemplo, los musulmanes hablan de la yihad y nosotros dicen yihad y temblamos porque nos van a, quiere decir matar. No, la yihad es la lucha contra sí mismo para los musulmanes. Por lo tanto, hay una unidad absoluta, el trabajo con nosotros mismos. Y bueno, como eso muchas cosas más, pero quería decir eso, absolutamente, en la integración hay un fondo común en las religiones, así como también hay diferencias que se pueden integrar perfectamente, sin ningún inconveniente, se hace, lo hacemos. Clara, perdón. Yo no puedo decir lo que otras tradiciones podrían aportar al diálogo religioso ecológico, digamos. Pero me parece bastante evidente que la ecología es un punto de coincidencia. Estamos, todos los seres humanos, de cualquiera sea nuestra tradición religiosa, estamos ante una situación de urgencia. Y por lo tanto, creo que así como Fabrice Ayar dice que es un campo de evangelización, es decir, el campo ecológico es un lugar teológico, de alguna manera, y evangelizador para un cristiano, eso mismo se puede decir es un lugar de diálogo interreligioso. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer algo para que el ser humano deje de aprovechar de manera tan inescrupulosa de los dones que Dios nos ha dado. Sobre todo que siempre es aprovecharlo para una minoría mientras hay una mayoría que se muere de hambre, ¿cierto? Quería comentar, en relación a lo que estás diciendo, que un grupo de pastores de la Iglesia Reformada en Isedet, ahora está cerrado, se cerró Isedet lamentablemente, pero cuando estuvieron trabajando habían generado un grupo de estudios ambientales, y una de las cosas que trabajaron muy profundamente fue una especie de construcción teológica del concepto de pecado ecológico. Esto fue bastante discutible desde el punto de vista de diferentes tradiciones teológicas, pero la idea me parece muy interesante porque rescata este concepto de que cuando estamos maltratando a la naturaleza, estamos yendo contra la voluntad de Dios. Y eso es el pecado, en definitiva, ¿no? Entonces, esta idea, más allá de las dificultades de conceptualización que pudiera tener para determinadas tradiciones acerca del pecado, me parece que es muy interesante y no, quería traerlo a colación porque lamentablemente no tenemos a nadie hoy presente del grupo reformado. Fundamentalmente los luteranos trabajaron bastante este tema y muy bien, a mi modo de ver, con mucha profundidad. Entonces lo quería recordar simplemente. No sé si quieren decir algo más. Muchas gracias. No, simplemente volvemos al origen de todo. Si esto es un pecado ecológico, es porque es en nosotros mismos que hay que trabajar el pecado. La raíz de toda ecología está en el corazón de cada uno de nosotros. Eso es el pensamiento fundamental de Monseñor Martin y no hacemos más que verificarlo, digamos, o corroborarlo.
Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a cerrar aquí esta mesa, que ha sido muy, muy interesante, muy profunda, ha sido casi una oración, diría, ¿no? En común. De modo que les agradezco a todos su participación y los invito mañana a las 18 horas a la última charla de este ciclo de religión y ciencia, con una exposición de Jaime Bors, que nos va a hablar de Dios como médico y el hombre como médico en la tradición judía bíblica. Así que están todos invitados. Hasta mañana y muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Elena.